Alerta máxima. La ONU y muchos organismos internacionales alertan. Se viene la hambruna más grande jamás antes vista en la historia reciente de la humanidad. Estamos hablando de millones de personas que van a morir y que necesitan ayuda. Las imágenes y los datos son de escalofríos. Ahora, si usted ve este programa y se le rompe el corazón y quiere mandar ayuda a Yemen, algunos pantalones viejos, ropa, medicinas, agua, latas de atún, se mueren por una lata de atún. ¿Sabe qué va a pasar con su ayuda? No va a llegar. Arabia Saudí la detendrá y no la dejará pasar. Y si sigue así, veremos morir a un país. Estamos hablando de un país. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Hoy, dos monstruos más están ahogando a Yemen. Todos estos datos son de la ONU, quien alerta que si no se actúa, se registrará la peor hambruna que haya vivido el mundo en la historia reciente. La ONU advierte que más de 20 millones de personas, o sea, el 71% de la población en Yemen, necesita apoyo, y 7 millones son los que morirán de hambre si el mundo no actúa. Cada minuto que pasa se desvanece la esperanza para cambiar la situación. La gente está a días de morir. Una catástrofe que se podría frenar si Arabia Saudí aceptara abrir todas las vías marítimas, terrestres y aéreas para que pase la comida y las medicinas. Will not be like the famine that we saw in South Sudan earlier in the year, where tens of thousands of people were affected. It will not be like the famine which cost 250,000 people their lives in Somalia in 2011. It will be the largest famine the world has seen for many decades, with millions of victims. Arabia Saudí ha decidido abrir solo unos puertos del sur de Yemen, pero eso no es suficiente. La ONU urge que abran los más importantes, los que están en el norte. Arabia Saudí no solo no hace caso, sino que hace unas horas acaba de bombardear el aeropuerto principal, el de la capital Sanaa. Este es el equipo de Detrás de la Razón. Gracias a usted por estar en sus preferencias. Gracias a todos los que nos ven en diferentes ciudades del planeta. Ya tenemos aquí a nuestros invitados. Están en el Videogol. Buenas noches aquí en Teherán. Koldo Salazar, analista internacional allá en Cádiz, y Javier Arias Borque, periodista en Madrid. Gracias a los dos. Vamos a ir rápido porque tenemos muchas preguntas. Comienzo contigo, Javier. ¿Qué le preguntarías y qué le dirías al rey de Arabia Saudí o al príncipe heredero
quienes llevan bombardeando Yemen por 2 años y medio. La pregunta es muy específica. Si los tuvieras de frente, ¿qué les dirías? Por favor. Bueno, yo creo que la situación en Yemen ahora mismo es crítica. Hay que recordar una cosa, y es que la intervención de Arabia Saudí, de la coalición árabe en Yemen, es legítima, y está legitimada no solo por la Liga Árabe, sino también por el Consejo de Cooperación del Golfo. Pero lo que hay que plantearse es que tenemos que frenar de algún modo la situación de hambruna que vive en el país. El embajador de la ONU en Arabia Saudí acaba de decir hace unas horas que están dispuestos a abrir algunos puertos e incluso permitir la llegada de aviones humanitarios al aeropuerto de Saná, pero no es menos cierto que tiene que controlarse todo tipo de cargamentos que va a llegar por estos puertos. Es decir, los rebeldes hutíes han estado recibiendo armamento, munición y misiles a través de estos barcos con supuesta ayuda humanitaria que estaban llegando al principio del conflicto a Yemen. Hay que hacer un parón, hay que intentar que algún tipo de verificador internacional pueda dar fe de lo que va a entrar por esos puertos es ayuda humanitaria, es material comercial y no en ningún caso munición o más armamentos para seguir recrudeciendo el conflicto. Javier, todo eso te lo voy a preguntar más adelante, pero ¿qué le dirías? Ojalá me pudieras contestar, si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿Felicidades? ¿Le reclamarías? ¿Buenas tardes, Rey? ¿O qué le dirías? Es una pregunta personal. Lo principal es, vamos a intentar hacer un parón en el conflicto bélico. Es cierto que la situación no se ha querido resolver de otro modo, pero también hay que mirar a la situación humanitaria. Fue posible hacer parones en Siria para introducir ayuda humanitaria en según qué zonas donde la situación era totalmente calamitosa, y creo que entre todos los participantes, todos los lados de este conflicto, se puede intentar hacer algo similar para intentar hacer una especie de tregua humanitaria que ponga fin a una de las que puede ser de las mayores hambrunas de Oriente Medio en los últimos años, ¿no? Que es lo que parece que va camino. Antes de entrar a detalle, yo te pregunto, Koldo, la misma, ¿no? ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente y te consiguiera unos minutos con el rey de Arabia Saudí o con el príncipe heredero, que es el que dicen que maneja todo? ¿Qué les dirías, Koldo? Pues les diría que no están haciendo absolutamente nada bien en su política exterior, ni siquiera en su política interior, que son unos auténticos tiranos y que son unos asesinos, ¿no? Yo creo que me quedo corto. De tal manera que, obviamente, también les diría que están violando la legalidad internacional por todos lados. En primer lugar, mediante una injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano como puede ser el Estado yemení, a pesar de sus graves problemas internos heredados de la primavera árabe, de esta revolución que derrocó a Ali Abdallah Saleh, y también, bueno, pues que están violando también la legalidad internacional, tanto en cuanto están aplicando un castigo colectivo frente a una población civil dentro de un contexto bélico que también está condenado y también está perseguido por la legalidad internacional, ¿no? Pero todos sabemos que Arabia Saudí, hay un dicho español que dice que poderoso caballero don dinero, y obviamente esto es totalmente aplicable a la política saudí, ¿no? Que logra con los petrodólares comprar voluntades no solamente en Europa sino también en la ONU, ¿no? De tal manera que nos encontramos frente a la misma circunstancia de siempre en Oriente Medio, y siempre que hablamos de Arabia Saudí, ¿no? Nos enfrentamos a la impunidad total debido a su posición en el contexto geopolítico de Oriente Medio, y obviamente ellos lo están capitalizando bastante bien en tanto en cuanto están introduciéndose en todos los conflictos en Oriente Medio, ¿no? No solamente en Irak, sino también en Siria, ahora también en el Líbano y en Yemen. ¿Todo por qué? Bueno, pues para mantener su agenda internacional, que obviamente todos los estados la tienen, y sobre todo estados que aspiran, como Arabia Saudí quiere aspirar a ser potencia regional, pero obviamente esa agenda, tanto externa como interna, deja muchísimo que desear y está dejando demasiados cadáveres en la cuneta, y obviamente la comunidad internacional tiene que parar los pies a Arabia Saudí y ponerle de una vez por todas límites y claramente, bueno, pues sancionarlos. Bien, a ver, suponiendo que Arabia Saudí, Javier, tuviera razón en el conflicto contra Yemen,
y esto que dices, que los misiles y todo esto, ¿no es causa suficiente ver a tantos civiles muertos que no tienen nada que ver con los civiles, o a 7 millones de gente inocente que van a morir de hambre? ¿No es una causa suficiente para dejar en este momento de atacar Yemen? ¿Esto no lo hace cómplice de uno de los peores crímenes de guerra? Porque está prohibido por la ley internacional, Javier. Sí, aquí planteo dos argumentos. El primero es cierto, lo que decía mi contertulio sobre que poderoso caballero es don dinero. No es un dicho español, en verdad, sino es una frase de uno de los grandes literatos españoles, de Quevedo. Y lo que está demostrando Arabia Saudí es que, pese a que tiene todo el dinero del mundo, pese a que tiene el mejor armamento y tiene acceso al mejor armamento, tiene un ejército sumamente deficitario, tiene un ejército poco adiestrado y francamente muy poco operativo. La gestión que lleva de 2 años de conflicto bélico Arabia Saudí es absolutamente lamentable. Pero que sea lamentable no significa, como sigo manteniendo, que se haya hecho conforme a la legalidad vigente y con el apoyo de organizaciones supranacionales como la Liga Árabe o como el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo. ¿Qué habría que decirle? Evidentemente creo que es un momento para frenar la escalada bélica y que no haya un auténtico desastre humanitario. El problema es que se necesitan verificadores internacionales que puedan verificar, que puedan comprobar que en esos cargamentos de ayuda humanitaria lo que llega es realmente esa ayuda humanitaria y no armamento, municiones y misiles Javier, de corto alcance cuyo Javier, perdón que te suministrador interrumpe, desconocemos, aunque hay algunas palabras que sospechas estás diciendo, internacionales Javier, que sirven para recrudecer el conflicto. las palabras que estás diciendo son las mismas que dijo el embajador de Arabia Saudí ante la ONU. Y la ONU le contestó al embajador, o sea, te contestaría también a ti, sí señor, pero es que ya no hay tiempo, es que no hay tiempo de establecer ningún mecanismo, se van a morir de hambre, o abre los puertos o se mueren de hambre. ¿Qué contestas, Javier? Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, si hay voluntad hay tiempo. Se pueden llevar esos suministros desde países occidentales, por ejemplo, desde países independientes sin ningún tipo de vinculación en este conflicto, en el que desde origen se pueda certificar que lo que llega es ayuda humanitaria. A ver, vamos con Coldo. El embajador saudí dijo ante la ONU que necesitan más inspección para abrir los puertos que les piden. La ONU, como dije, contesta, señor, ya no hay tiempo para discutir, ni para inspeccionar nada, ni para implementar absolutamente nada. Lo dijo la ONU, tienen simplemente que abrirse o se van a morir millones. Y como respuesta, hace unas horas, Arabia Saudí bombardeó otro de los puertos, el puerto más importante aéreo, el aeropuerto de Saná. ¿Cómo calificas todo esto y cómo es tu análisis? Bueno, pues en primer lugar, obviamente, la intervención militar en Arabia Saudí, que como dice mi contertulio, es nefasta, porque obviamente es que lo está haciendo, también ha requerido de este arma de guerra que es el hambre, y que hemos visto obviamente los conflictos africanos, por ejemplo, en la guerra civil tanto en Etiopía como en Eritrea o en Somalia, ¿no? que el hambre se convirtió en un arma de guerra y ahora lo está utilizando Arabia Saudí. De tal manera que obviamente hasta cierto punto puedo estar de acuerdo con el hecho de que si se van a abrir los puertos y se va a realizar todo un esfuerzo logístico para llevar alimentos para la población yemení, pues obviamente se tienen que verificar de que sean alimentos y no sean otras cosas, no solamente armamento, sino cualquier otro tipo de circunstancias. Se tiene que hacer el esfuerzo internacional y forzar a Arabia Saudí para que abra los puertos, por un lado, y por otro lado también que lo que llega, los suministros que llegan, sean suministros médicos o suministros alimenticios para asegurarse la supervivencia del 60% de la población yemení que ahora mismo está en riesgo de hambruna. Eso es por un lado. Por otro lado, obviamente, como volvemos a lo mismo, estamos en un contexto de guerra en la cual las palabras, las sentencias y las voluntades son efímeras y duran muy poco. Arabia Saudí ha realizado dentro del contexto bélico un ataque contra el aeropuerto de Saná dentro de sus movimientos estratégicos que pues su alto mando militar o su comandante o su general o el Ministerio de Defensa o el rey Salman pues ha tenido a bien realizar, ¿no? De tal manera que yo creo que el ataque contra el aeropuerto, que precisamente aeropuertos, puertos, carreteras, puentes son
elementos estratégicos, ¿no? Que son siempre normalmente los primeros que son atacados dentro de los conflictos bélicos, pues bueno, pues formará parte de su planificación bélica, ¿no? Pero obviamente no creo que haya que sacarlo del contexto de lo que es. Pero todo eso que dices que es criminal y que no es legal, pues dice Javier que está avalado por una organización incluso supranacional como la Liga Árabe, entonces pues tiene derecho Arabia Saudí, ¿no? En ese sentido. Bueno, organizaciones supranacionales como la Liga Árabe o el Consejo de Cooperación del Golfo, yo lo suelo tener un poquito en cuarentena, porque para mí, bajo mi criterio, no son fiables. Yo no sé el criterio de mi contertulio, pero para mí no son organizaciones fiables, por un lado. Y además creo que la historia y los conflictos bélicos en Oriente Medio últimamente han avalado que obviamente no son organizaciones supranacionales que tengan una especial credibilidad. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, obviamente, existe, y vuelvo a repetir, toda una serie de legislación internacional que intenta poner puertas al campo en el tema de los conflictos bélicos, ¿no? Por ejemplo, los espacios protegidos, la prohibición de bombardear, por ejemplo, zonas como hospitales, zonas como barrios residenciales, zonas que no sean de estricta necesidad bélica, ¿no? Y esto se está produciendo en la guerra aunque esté avalado aunque esté avalado, Koldo, por la Liga Árabe, eso no quiere decir que no estén respetando el derecho internacional que prohíbe, obviamente, aunque estén en una guerra, prohíbe bombardear o prohíbe afectar o morir de hambre a 7 millones de personas. ¿Eso lo avalará la Liga Árabe? Pues la Liga Árabe pues, puede que sí o puede que no. En este caso, obviamente, están protegiendo a Arabia Saudí, lo cual significa que de forma tácita o de forma expresa están apoyando lo que Arabia Saudí está haciendo, que estamos hablando de ataques contra infraestructura protegida por el derecho internacional, escuelas, hospitales, mercados y barrios residenciales, entre otros lugares, y también un castigo colectivo total como es cortar los suministros para matar de hambre a la población civil. Y existe toda una legislación internacional, existe toda una serie de mecanismos que en la historia moderna, la historia contemporánea del derecho internacional nos ha dejado. De hecho, hay tribunales internacionales que juzgan todo este tipo de cosas. Los tribunales para la antigua Yugoslavia, para Camboya, para Ruanda. Es decir, hay toda una serie de jurisprudencia y de historia contemporánea que avala que existe un castigo para lo que Arabia Saudí está haciendo ahora. Javier, dos cosas. Uno, dijiste que la Liga Árabe, bueno, pero por ejemplo, si nos transportáramos a 1942, pues también la Liga Berlín, Roma, Tokio, pues avalaba muchas cosas, ¿no? Entonces, como que esa parecería una falacia de error. Yo te quiero preguntar, como analista, el hecho de querer asfixiar un país, el hecho de que se estén muriendo 7 millones de personas, como alerta la ONU, que se vayan a morir, aparte de ser o pertenecer a una mente criminal, porque si lo decimos así podría parecer. Yo te pregunto, en base a esto, ¿qué tipo de estrategia es asfixiar a un país? O sea, ¿qué persiguen? ¿Ver que se mueran? ¿O qué es lo que persiguen al llevar al extremo a la población yemení? Hombre, yo creo que indudablemente lo que está intentando conseguir Arabia Saudí con su estrategia es conseguir imponerse en el conflicto bélico del Yemen y ser el vencedor del conflicto. Como bien decía nuestro contertulio, hay legislación y hay tribunales internacionales que están para juzgar los crímenes de guerra. Si los tribunales internacionales consideran que Arabia Saudí, dentro de su nefasta gestión que está llevando a cabo de esta guerra, está cometiendo crímenes de la humanidad, tendrán que ser juzgados los responsables, como lo han sido los dirigentes y responsables de otros genocidios en los tribunales internacionales. En eso obviamente estamos de acuerdo. El problema es que muchas de las cuestiones que está mencionando Koldo, mi contertulio, se deben a la mala y malísima gestión que está llevando a cabo Arabia Saudí del conflicto. Bien, oye, Javier, tú... Y también hay otro elemento que decir, es que el problema es que se está asfixiando a la población Yemen como consecuencia de otra cosa, y es que se han estado suministrando armamento e incluso misiles de corto alcance a los rebeldes yemeníes, utilizando y enmascarándolos dentro de transportes que supuestamente llevaban ayuda humanitaria. Y ese es el gran problema. Si utilizamos como escudo para meter armas embarcaciones con ayuda humanitaria, el problema que nos encontramos es este. Eso te quería preguntar, la actual Javier. Situación de Yemen no es únicamente responsabilidad de Arabia Saudí, es una responsabilidad de las dos partes que están en conflicto, sí, y de aquellos agentes externos, Javier, que
por su política internacional, quieren inmiscuirse directamente en este conflicto. Javier, es lo que te iba a preguntar. Arabia Saudí acusa directamente a Irán de enviarle misiles a los yemeníes, imagino que tú también, pero la pregunta es, ni siquiera reciben alimentos, están muriendo de hambre. Yo no sé si ha sido Irán o no. ¿Cómo van a recibir misiles si ni siquiera están recibiendo alimento? O sea, ¿pero por dónde? Bueno, por mar, en otras ocasiones se ha encontrado buques que supuestamente llevaban ayuda humanitaria cargadas de armamento. Hace unos días las baterías antiaéreas de Arabia Saudí han tenido que derribar un misil de corto alcance cuyo objetivo, según dice la propia agencia Saba, que está controlada por los hutíes, era el aeropuerto de Riad. ¿De dónde han sacado de repente los hutíes misiles de corto alcance que pueden recorrer 500 kilómetros hasta intentar impactar contra el aeropuerto de Arabia Saudí? Quiero preguntarte sobre eso. ¿Por qué lanzaron un misil contra Arabia Saudí, por favor? Bueno, porque obviamente es un contexto bélico y los hutíes están defendiendo su territorio y la única manera de hacerlo es o atacar a las tropas enemigas que se encuentran en su territorio o atacar el territorio del Estado que les está atacando, ¿no? Es decir, volvemos dentro nos estamos moviendo en un contexto bélico, una guerra declarada en la cual obviamente pues ambas partes están realizando acciones bélicas, no solamente Arabia Saudí sino también Yemen, y obviamente Arabia Saudí, que tiene un ejército que deja bastante que desear a pesar del potencial económico que tiene el Estado saudí, se está enfrentando, bueno, pues sí. Koldo, dos preguntas. ¿Por qué se acusa a Irán de que le está enviando misiles cuando la pregunta es, pero ni siquiera llegan alimentos, ¿cómo van a llegar misiles? Bueno, la acusación contra Irán parte dentro del contexto de alianzas que tiene el movimiento Ansarullah, llamado también hutíes, y obviamente que están ideológicamente vinculados al chiismo y obviamente a Irán también, a Hezbollah, también se encuentran vinculados a la Siria de Bashar al-Assad y bueno. Es decir, es por una cuestión simplemente de alineación ideológica, ¿no? Que Irán, que obviamente tiene ya un papel bastante importante tanto en Irak como en Siria y que obviamente económicamente no sé yo hasta qué punto podría soportar otro contexto bélico, hablo del contexto yemení, pues obviamente las acusaciones de Arabia Saudí, cuyo rival máximo en la región de Oriente Medio es Irán, pues obviamente irá también para atacar al gobierno de Teherán, ¿no? Pero obviamente eso no está aprobado, son simplemente acusaciones por parte de Riad, que obviamente el gobierno de Teherán está desmintiendo y obviamente personalmente no creo que vaya... Creo que el mismo Pentágono acepta que no hay evidencia real, ¿no? La última pregunta, Koldo, ¿por qué en Siria pues vieron violencia y se metió Estados Unidos y Rusia a ayudar, pero aquí ni Estados Unidos ni Rusia se han metido a ayudar? Le temen a Arabia Saudí, la respetan mucho, ¿por qué? Y se mueren millones de personas. Bueno, en primer lugar, Rusia entró en el conflicto sirio porque obviamente tenía intereses muy importantes en Siria, aparte de su relación ya desde la época de la extinta Unión Soviética con el gobierno de Hafez al-Assad y ahora con el gobierno de su hijo Bashar al-Assad, también tenía ahí... Pero aquí ya nos vamos, Koldo, ya nos vamos, pero aquí no se mete nadie, o sea, ¿le temen mucho a Arabia Saudí o manda don dinero, como dices? Le temen a Arabia Saudí por un lado y el gasto para Yemen es superior al beneficio que obtendrían defendiéndola.